Seguimos con Tiempo TV. Bien, y estamos de regreso en su espacio Tiempo TV. Vamos a continuar analizando los temas más importantes de este fin de semana. Elecciones y coronavirus. Dentro de pocos minutos estará llamando a esta planta televisora. Bueno, si tenemos al doctor ya. Mire, ya tenemos al reputado neumólogo, con quien vamos a conversar, y quisimos darle exclusiva en este espacio por el temor, por la incertidumbre, por la zozobra a que están siendo los dominicanos todos. Yo, que soy obeso, hipertenso, cuando escuchaba esta mañana al doctor José Joaquín Puello en un programa matutino, le dije a mi esposa, tenemos que tener cuidado. Claro, hay que cuidarse. Bueno, pues perfecto. Como acaba de decir mi compañero Johnny Carpio, está en la línea telefónica, para mí, de manera particular, un científico de la neumología, el doctor Salvador Martínez Selmo, con quien vamos a conversar brevemente sobre la situación que está viviendo el mundo con esta pandemia de la mutación, ¿no?, del coronavirus. Por eso se llama COVID-19, porque es la mutación. Doctor, buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Gracias por el privilegio de cooperar en dar adecuadas respuestas a los innumerables cuestionamientos que sobre el coronavirus hace el común de la gente. ¿Es correcto, doctor, el uso de mascarilla en la gente común? Podemos ver que una gran cantidad de personas, pues, en su movilidad están usando mascarilla. ¿Es correcto esto, el uso de estas mascarillas para cualquier persona? Para que nos oriente en ese sentido. Con respecto a su primera pregunta, que es la que nosotros vemos obviamente en la calle, y es el uso de las mascarillas, estas reducen el riesgo de contagio de infecciones respiratorias como la del nuevo coronavirus. Pero su uso no se recomienda a personas sanas, solo están justificadas en individuos que tienen síntomas respiratorios, principalmente tos y estornudos con o sin fiebre, gripe, o que se sospeche que tenga el COVID-19. En este caso se emplea para evitar contagiar a otros y no expandir el virus. También están indicadas en los que cuidan o conviven con individuos con síntomas respiratorios como tos, fiebre o con el COVID-19, y en este grupo está el personal de clínicas y hospitales y familiares de enfermos con la infección o sospecha de la misma. La Organización Mundial de la Salud, OMS, alerta de que si todo el mundo usara mascarillas sin justificación, las mismas faltarán en los hospitales y en los individuos que realmente las necesitan, incrementando el riesgo de contagio, y este hecho facilitaría la propagación del virus. Ningún estudio ha demostrado o evaluado todavía si el uso de mascarillas por la calle o en el transporte público por parte de personas sanas, como vemos y es habitual en los países del sureste de Asia, ofrece algún tipo de beneficio. Es sumamente importante señalar que el empleo de las mascarillas solo son útiles cuando se acompaña de un adecuado y frecuente lavado de las manos con jabón durante no menos de 20 segundos y o alcohol o solución de alcohol en gel al 70%, por lo menos. Una persona normalmente deberá lavarse las manos con jabón unas 10 a 20 veces al día, y no solo las manos, sino que debe lavarse hasta las muñecas. No debe tocarse la boca, nariz o los ojos sin previamente lavarse adecuadamente las manos. Las mascarillas, una vez empleadas, no deben volver a utilizarse. Deben ser desechadas. Doctor, el personal médico, hablemos del personal médico, obviamente que trabaja en los distintos centros del país, público o privado, el personal médico per se. Hablamos de médicos, personal de enfermería, asistente, todo el que trabaja, ¿no?, en el área de la medicina, asistiendo a las personas. En términos del protocolo de protección de este personal, ¿cómo andamos ciertamente en nuestro país o cuál es su preocupación en ese sentido? Respecto a la protección del personal de salud frente a esta situación, debo decirle que los profesionales tienen un mayor riesgo de infección por el COVID-19 debido a que tienen contacto más cercano y frecuente con pacientes que la población general.
La Organización Mundial de la Salud ha recomendado que todo el personal de salud debe tomar y respetar las más estrictas medidas de prevención y control contra las infecciones en todo momento y circunstancias. Dentro de las medidas que están tomando las actuales autoridades de salud para enfrentar el COVID-19 están la identificación y vigilancia de los casos sospechosos y sus contactos y la apertura de por lo menos 17 centros de aislamiento para ingresar a los pacientes con síntomas de gravedad, alto riesgo y gran mortalidad. Estos centros están diseminados en toda la geografía nacional. Al personal de salud que deberá enfrentar esta condición infectocontagiosa se les ha estado preparando y adiestrando técnicamente. Y a los centros seleccionados para acoger a estos pacientes se les proveerá de los insumos y kits de trabajo necesarios y adecuados para ocuparse del manejo de los potenciales infectados, como son los guantes, mascarillas N95, batas quirúrgicas, gafas de protección, bolsas biodegradables, etc. Sin embargo, quiero aclarar que estos equipos solo están y estarán disponibles para ser empleados en los centros señalados por el Ministerio de Salud y el Estado para manejar a este tipo de pacientes. Y de hecho, solo será manejado los individuos con esta infección por aquel equipo que se ha preparado y adiestrado adecuadamente para manejar esta infección. Por otra parte, doctor, ¿cuál será realmente el futuro de la humanidad desde su punto de vista como científico de la medicina y de la neumología de manera particular? El futuro nuestro ya con esta realidad que hemos vivido y estamos experimentando el COVID-19. Me refiero, ¿nos acostumbraremos a vivir con este virus? ¿Se convertirá en un virus pues endémico en el mundo? ¿Qué usted pudiera decirnos en relación a su experiencia? ¿Qué nos depara el futuro frente a estos virus? Los virus son organismos que para subsistir dependen de otros seres vivientes y suelen ser específicos de un organismo o especie. Así hay coronavirus específico del gato, el murciélago o el camello y no debería afectar a los seres humanos y viceversa. Pero muchos habitantes de una provincia china llamada Wuhan y que eran asiduos visitantes de un mercado de pescado, mariscos y animales vivos para consumo, en diciembre del 2019 empezaron a enfermar de neumonía ocasionada por un virus. Algunos virus son propios de los seres humanos y producen desde un simple resfriado hasta enfermedades respiratorias más graves. Pero el coronavirus que recién apareció tuvo un comportamiento distinto con un nivel de afectación y letalidad poco común. Se determinó posteriormente que no era propia del ser humano y que era un virus que pertenecía a otra especie que eran de los murciélagos. Mutó y dio un salto de especie e infectó a los seres humanos y estos a otros individuos. Cuando se es afectado por un determinado patógeno o germen, el organismo inmediatamente inicia un proceso de defensa en el que elabora una serie de sustancias denominadas anticuerpos que intentan erradicar, eliminar o neutralizar el elemento que se ha introducido al cuerpo y que éste ha catalogado como elemento extraño. Este es el concepto que se aplica cuando se vacuna a las personas frente a determinadas enfermedades. Hacer que el organismo produzca sustancias que te defiendan cuando fuese atacada por un microorganismo que ya ha reconocido. Así, cuando te administran la vacuna contra el sarampión, se busca inmunizarte, induciendo al cuerpo humano a que elabore anticuerpos que te protejan cuando el virus del sarampión entre de nuevo e intente enfermarte. ¿Qué sucedió con el COVID-19? Que cuando el ser humano fue inicialmente atacado en Wuhan, China, el cuerpo no tenía anticuerpos contra dicho virus, que era nuevo, producto de una mutación o cambio en su estructura. El cuerpo no estaba capacitado para defenderse y de ahí la gran propagación y letalidad inicial del virus. Hoy las cosas han cambiado y conocemos más de cómo actúa, propaga y ataca dicho virus. ¿Qué va a pasar? Si miramos los estragos que la infección está produciendo en Europa con una mortalidad de entre 4 y un 8%, vemos que la epidemia no ha llegado todavía a su pico de mayor afectación. Nosotros apenas estamos en los inicios de la localización e identificación de enfermos con más de 200 casos notificados y 3 fallecidos al día de hoy.
Si examinamos esta población primeramente afectada, notamos que la mayoría de los enfermos pertenecen a la clase media y media alta. ¿Qué va a pasar cuando se empiece a afectar a nuestra población general? La de nuestros barrios, a los marginados. Bueno, si bien no tenemos la estructura sanitaria de España e Italia, poseemos la ventaja de que más del 50% de nuestra población tiene menos de 35 años, contrario a la envejeciente Europa. Y es muy probable que nuestro sistema inmunológico logre crear suficientes anticuerpos como para establecer un parachoques a la expansión desproporcionada del virus en nuestra población. Así que luego de una infección viral es habitual tener una inmunidad prolongada frente al mismo, que suele ser de meses, años o toda la vida. Pero con algunos virus, como el coronavirus, no suele ser de esta manera. Lo que pase con esta actual pandemia de COVID-19 va a depender de la eficacia en controlar el contagio en las distintas áreas afectadas, el tiempo en que nos rezaguemos en producir un medicamento capaz de tratarlo y cuántos nos tardemos en desarrollar una vacuna. Concluyo que, a pesar de esto, si miramos el comportamiento de anteriores pandemias y la aparición de otras, no es descabellado decir que tendremos brotes endémicos de infección respiratoria por este virus periódicamente. Y que mientras los seres humanos desplacemos a los animales de su hábitat natural y empujen a la población animal, aún salvaje o virgen, a convivir con nuestros animales domésticos y mascotas, y en nuestro entorno seguirán habiendo saltos de especies entre los virus, y seguiremos teniendo periódicamente otros coronavirus cada vez peores. Me gustaría saber su opinión con relación a la cantidad de basura que hemos observado en el municipio de Santo Domingo Este. ¿Usted cree que este cúmulo de desperdicio en algunas calles del municipio de Santo Domingo Este podría afectar a ciertas personas que están en la calle, que viven del día a día, los llamados buzos, para poder llevar a sus hogares el sustento de su familia? La basura es, como los virus, un problema endémico, epidémico y constante en nuestro país. Así que si nosotros respiramos unos 8.000 litros de aire al día, lo que menos me gustaría a mí es que ese aire sea viciado y sucio. La basura, como acumulación de restos orgánicos e inorgánicos, sólidos, líquidos, no solo genera contaminación medioambiental local en los suelos, sino que produce grandes vicios en el aire que respiramos, siendo esto una causa demostrada de incremento de la mortalidad por enfermedades infectocontagiosas. La falta de control en la disposición de estos desechos es un disparador constante de enfermedades. Yéndonos a la situación que nos agobia, a estos basureros van a parar también los restos arrojados por los afectados por el COVID-19, de los que están en sus domicilios en cuarentena, los que no saben que están enfermos y otros que enfermarán. Las personas en contacto con estos desechos corren un riesgo más elevado de enfermar, y no solo por el COVID-19. Es deber de cada uno de nosotros contribuir en deshacernos adecuadamente de la basura o desechos nuestros. Es responsabilidad de los gobiernos locales o municipales asumir el deber de proteger a la población, educar y disponer adecuadamente de los desechos que nuestra actividad cotidiana produce. Ojalá que esto pueda hacerse no solamente en Santo Domingo Este, sino en todo el país. Dos preguntas. Primero, ¿está correcto restringir la movilidad del ciudadano, como están haciendo algunos países? Y además, el nivel de mortalidad de esta enfermedad, ¿por dónde anda? Pero además, doctor, y disculpe, son tres preguntas en una. ¿Se puede recontagiar una persona que de pronto supere la enfermedad? Con respecto a la controvertida medida de toque de queda, los toques de queda ante la actual pandemia se apoya bajo el argumento de que esto obliga al ciudadano a resguardarse, a cumplirle lo posible con la autocuarentena que todos los organismos internacionales de salud recomiendan. Esta medida lo han tomado la mayoría de los gobiernos afectados por la pandemia, entre otros como España, Italia, Chile, Argentina, Colombia, Francia, etc. Pero el toque de queda nocturna no es, como algunos dicen, con sorna para que el virus no ande de noche. Estas medidas extremas van dirigidas a disminuir la propagación del coronavirus, evitar la aglomeración clandestina en centros de diversiones que buscan burlar furtivamente las medidas de resguardo y poco contacto social. El gobierno, y específicamente el presidente y el ministro de Salud,
tienen asesores, están siendo orientados no solo por las autoridades de la OMS, sino por expertos que les recomiendan los pasos que se están dando mundialmente frente al COVID-19. Mientras estas medidas sean consecuentes con las recomendaciones internacionales lógicas, habrán que apoyarlas. Ahora bien, ante la pandemia, lo primero que hemos perdido es nuestra libertad. Pero como dice el principio general del derecho, proveniente del derecho romano, de que la ley es dura, pero es la ley, es un principio fundamental de los estados que nos induce a respetarla, incluso aunque en algunas situaciones nos perjudique. En este caso en particular, nos beneficia resguardarnos, respetar la ley y tratar de tener menos contacto social para evitar que el virus se expanda. Hablando de tiempo, de todas las epidemias que el ser humano ha padecido a través del mismo, esta fue la primera en que en menos de 2 semanas ya teníamos el esqueleto y anatomía completa o genoma viral. Hasta principios de esta centuria, año 2000, conocíamos 4 coronavirus en el ser humano y que eran los responsables del 20 al 35% de los resfriados en nosotros. Pero algo empezó a cambiar y a ir mal en la interacción de nosotros los humanos, el entorno y nuestra relación con los animales salvajes y domésticos. De tal forma que en noviembre de 2002, en la provincia de Guangdong, China, apareció un 5º coronavirus, teniendo como fuente unos gatos civeta que se vendían como alimento en un mercado de animales vivos y que probablemente habían sido infectados por el contacto con un murciélago antes de ser capturados para la venta. Los murciélagos son huéspedes frecuentes de los coronavirus. Así surgió el síndrome respiratorio agudo grave, SARS, que en el 2003 originó el brote que infectó a más de 8.000 personas y mató a cerca de 800. En el 2012 apareció un 6º coronavirus, causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, detectado por primera vez en Arabia Saudita y circunscribiéndose a afectar a Arabia, Egipto, Qatar, Jordania, etc. Pero tenía una mortalidad tan elevada que mató a 35 de cada 100 afectados, siendo los dromedarios, camellos, el reservorio del virus. Hoy estamos ante el 7º coronavirus, con la historia que ya todos conocemos y que guarda relación con un mercado de animales vivos en Wuhan, China, lo que sugiere que el virus se transmitió inicialmente de los animales a los seres humanos y este salto de especie para tener hoy una transmisión que va de persona a persona. ¿Cuánto tiempo estaremos ante la expansión y el contagio de la actual pandemia? Muchos investigadores tienen la esperanza de que antes del verano habrá remitido el virus, porque asumen que el sol reducirá la viabilidad del virus, el calor disminuirá las aglomeraciones en espacios cerrados y porque quedarán muchas menos personas susceptibles de contagio y tal vez se habrá producido protección inmunológica en los individuos. Pero no hay datos que comprueben que esto podría ser así. A pesar de conocer mucho sobre el actual virus, hacer una vacuna y un medicamento que lo elimine implica estudios que muestren la efectividad de ambos, sus potenciales efectos secundarios y consecuencias a corto y largo plazo sobre el organismo. Y todo esto toma tiempo. Creemos que todavía el virus apenas está en la fase de contagio y expansión. No ha generado suficiente inmunidad entre la población como para que su incremento sea frenado de manera natural. Quizás para julio o agosto tendremos vacuna experimental. En cuanto al tratamiento, es altamente probable que para inicios del mes que viene, abril, tendremos algunas opciones de manejo farmacológico basado en algunos antivirales conocidos como lopinavir, ritonavir, etc. Viejos antiinflamatorios resucitados como la cloroquina o hidrocloroquina, algunos derivados de interferones que son proteínas producidas por células inmunológicas en respuesta a la actividad viral y que actúan sobre el virus mismo como el interferón 1 alfa 2 beta y un anciano antibiótico que igualmente tiene un efecto inmunomodulador ya conocido como por todo que es la acitromicina. Pero un consejo importante al público que nos escucha, que no invente, que son medicamentos de empleo delicado y muy especializado y son herramientas que solo los especialistas deben usar. Es como que a usted le den el comando de un avión a 30.000 pies de altura. ¿Lo sabrá pilotar? Eso es importante.
¿quiénes son los llamados a hacerse la prueba para determinar si está afectado del coronavirus o COVID-19, que es la mutación de este virus coronavirus? Porque de pronto, si todos quisiéramos hacernos la prueba por el más simple, digamos, sintomatología, pudiésemos hacer colapsar el sistema. Entonces, ¿quiénes están llamados ciertamente a hacerse esa prueba? Lo interesante e importante de esta pregunta es que los afectados por el coronavirus suelen tener fiebre, malestar general, dolores articulares o musculares, cefalea o dolor de cabeza, algunos dolores de garganta. En esta situación debe prescribirse analgésicos para controlar el dolor o antipiréticos para paliar la fiebre. A raíz de unas declaraciones realizadas recientemente, entre otros, por el ministro francés de Sanidad Olivier Véran, de que el uso de ibuprofeno y otros antiinflamatorios en los individuos que están afectados por el COVID-19 puede empeorar la infección de tal forma que el paciente puede desarrollar un síndrome respiratorio agudo severo o SARS. Como analgésico recomiendan el paracetamol o acetaminofén. No recomiendan aspirina porque existe adicionalmente otra controversia de si disminuir la coagulabilidad de la sangre podría incrementar igualmente los riesgos en los pacientes con COVID-19. La hipótesis propuesta es que algunos antiinflamatorios como el ibuprofeno y sus derivados promueven la síntesis de unos receptores de una enzima denominada enzima convertidora de la angiotensina o ECA, receptores por los que los virus del COVID-19 tienen cierta predilección, por lo que al ser administrado aumentan el riesgo de SARS. Si bien la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Sociedad Española y Europea de Cardiología han informado que no existen datos fehacientes que permitan afirmar o ver un agravamiento de la infección por COVID-19 con el ibuprofeno y otros antiinflamatorios no esteroideos, la controversia aún persiste. Analizando sencillamente la situación, los niños tienen menos receptores de esta enzima, por lo que el virus tiene gran afinidad. Así que es un hecho observado que los infantes que tienen menos de esta enzima son significativamente el sector poblacional menos afectados por el virus del COVID-19. Ahora viene la paradoja. Muchos pacientes que tienen la presión arterial alta o hipertensos y otras condiciones cardiovasculares suelen tomar unos medicamentos que disminuyen su presión arterial, denominados inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o IECA, a lo que vamos a llamar, para hacerlo más sencillo o simplificable, como los priles: captopril, lisinopril, ramipril, benacepril, nalapril, fosinapril, moesipril, peridoxipril, quinapril, etc. Así que estos fármacos deberían disminuir la actividad de estos receptores que tanto gustan a los virus del COVID-19. Así que podríamos inferir que son los hipertensos igual que los niños, es decir, deberían ser del grupo de los menos afectados. Sin embargo, no es así. De los pacientes crónicos con alto riesgo de complicación y letalidad, diabéticos, asmáticos, inmunodeprimidos, bronquíticos, cardiópatas, etc., los hipertensos lideran o encabezan el mayor peligro de vulnerabilidad ante esta epidemia. Así que no tenemos todavía claro si realmente el ibuprofeno y otros antiinflamatorios no esteroideos podían incrementar los riesgos en los pacientes con esta epidemia. Doctor, otra pregunta. ¿Es cierto que este virus no resiste cierto nivel de temperatura y que el calor nuestro, digamos, que pudiera ayudar a que merme dicho virus en nuestro país? Tu pregunta es la esperanza de muchos que esperan ver en el verano resuelto el problema de la actual epidemia. Pero debería decirte que existen dos clases de virus: los cubiertos, que tienen una envoltura celular y una nucleocápside, así se llama, y los desnudos, con una estructura simple llamada cápside. Al contrario de lo que cabría esperar,
los virus desnudos son más resistentes al calor, frío o radiaciones, pero el que produce el COVID-19 es de los envueltos y la membrana celular que le recubre no le evita su fragilidad. Así que desde el principio de la epidemia se especuló sobre la probabilidad de que el calor del clima cálido redujera su letalidad. Usualmente los virus respiratorios disminuyen su poder de transmisión durante los meses calientes y secos, verano. Esto se debe a que las gotitas que dispersan el virus pierden su capacidad de transmisión. Un largo y gélido invierno, cosa que no tenemos, hace que las personas se aglomeren en espacios reducidos y con poca ventilación. El aire frío, al penetrar por la nariz, modifica los mecanismos de defensa del tracto respiratorio, disminuyendo el movimiento de unos cilios o pelillos que intentan desplazar hacia la garganta las partículas que entran con la respiración a las partes inferiores del árbol respiratorio. Estos cilios o escobillas están recubiertos de una mucosidad que se mueve constantemente hacia la tráquea, atrapando el polvo, virus, bacterias, hongos y otras partículas que intentan ir más hacia abajo del árbol respiratorio. Esto explica el incremento de la contagiosidad de los virus respiratorios en invierno. Sin embargo, las investigaciones que han hecho los científicos actualmente, incluyendo los chinos, durante la actual epidemia, no han encontrado que la humedad, la presión atmosférica, el frío o el calor tenga alguna influencia sobre la letalidad y evolución del COVID-19. Esto lamentablemente significa que probablemente, a no ser que tengamos vacuna, tratamiento y control de la epidemia, tengamos COVID para rato. Nosotros los dominicanos, doctor, tenemos tendencia a la automedicación. ¿Qué aconseja usted al respecto en términos general y de manera particular con relación a automedicarse si alguien tiene algún tipo de sintomatología y que sospeche que sea pues este virus que afecta al mundo? Excelente pregunta. El dominicano tiene la costumbre de ser médico, ingeniero, manager de equipo, pero lo que más nos preocupa es la práctica de ir a una farmacia y automedicarse. En la práctica médica, cuando se maneja una condición o enfermedad, el tratamiento va dirigido a la causa que origina dicha afección. En el caso particular del virus COVID-19, al día de hoy no contamos con vacuna ni un tratamiento específico. Por lo tanto, todas las actividades contra la actual epidemia va dirigida a limitar su contagio y expansión y disminuir o minimizar el daño que el virus pueda ocasionar en los individuos afectados. En cuanto al manejo farmacológico, hasta tanto tengamos un tratamiento dirigido a eliminar el virus, el mismo deberá buscar medidas que manejen los síntomas del paciente, el dolor, la fiebre, malestar general, tos y dificultad respiratoria. Confinamiento y aislamiento en la casa para los casos leves e ingreso hospitalario para los individuos clasificados como graves o con factores y condiciones de enfermedades acompañantes, como antes expresamos. La automedicación es contraproducente porque podría incrementar los efectos secundarios de fármacos mal dirigidos, aumenta innecesariamente gastos en la salud y se corre el riesgo de empeorar la enfermedad misma o las condiciones que la acompañan como comorbilidades. Los virus no se eliminan con antibióticos y el médico solo lo utilizaría si en ello trata un proceso infeccioso bacteriano sobreañadido a la enfermedad viral. Los remedios caseros tampoco funcionan. Doctor, ¿cuál es la situación actualmente de la pandemia del coronavirus o COVID-19 en la República Dominicana? Usted como neumólogo, ¿qué llamado le hace a los ciudadanos dominicanos? ¿Considera usted que las medidas que ha tomado el gobierno hasta el día de hoy y la que va a anunciar posiblemente esta tarde son las correctas? Hasta ahora, las medidas tomadas por las autoridades de salud y el Estado han sido correctas. Creo que solo falta ser más estricto en disminuir los contactos sociales. Así que la pregunta que yo me haría sería, ¿cuándo podemos evaluar estos primeros pasos? Esperar en el tiempo la evolución local de la pandemia del COVID-19 y ver cómo entre todos, no el gobierno o el Estado, no, todos nosotros cooperamos para que salgamos lo menos afectados posible por el virus. Nunca una enfermedad había tenido el impacto mediático, económico y social como el que estamos viviendo con la pandemia actual.
El número de casos y de fallecidos por el COVID-19 puede seguir aumentando o puede seguirse viendo su incremento en tiempo real. Aumenta de día en día en todo el mundo. Existe la impresión generalizada de histeria, de fin del mundo, y no es así. Con la ayuda de todos va a acabar. Así que el objetivo colectivo debería ser salir de este gran reto lo más indemne posible. Sigamos las directrices de los organismos oficiales y científicos internacionales. No sigamos a WhatsApp, Facebook, Instagram. Frente a este fenómeno, algunos analistas sostienen que cuando hay una emergencia sanitaria, el exceso de información y la desinformación misma pueden poner en riesgo la salud de millones de personas. Estamos frente a una infodemia, es decir, sobreabundancia informativa, falsa, tóxica, y a una rápida propagación de las mismas en las personas y los medios. La sobreexposición informativa, como el coronavirus, está plagada de noticias inexistentes, bulos o teorías conspirativas. La crisis del coronavirus también ha servido para alimentar agendas políticas. Nuestro objetivo debe ser el de disminuir el contagio y expansión del virus. Restringamos nuestro accionar colectivo y guardemos la distancia social. Lavémonos las manos frecuente, constante y adecuadamente. Saludemos a la distancia, no menos de 1,5 metros. Evitemos reuniones de más de 10 personas. No llevemos nuestras manos sin lavarlas a los ojos, nariz o boca. Obviemos el contacto con personas con fiebre, tos y síntomas sospechosos. Al toser o estornudar, protejamos a nuestro prójimo, cubriéndonos con una servilleta descartable y evitando su diseminación aérea. Desinfectemos constantemente las áreas comunes o de uso cotidiano para evitar la permanencia de posibles partículas virales infectantes. Enclaustrémonos en nuestras casas y miremos a todo esto el lado positivo, como es que tal vez conozcamos mejor a nuestras parejas o entenderemos mejor a nuestros hijos. Probablemente conozcamos más a nuestra familia. Aprendamos a ver televisión o podríamos disminuir el estrés del trabajo diario. Salgamos solos a realizar las actividades que sean obligatorias y nos podríamos ocupar más de nosotros, la familia y los demás. Finalmente, gracias a ustedes por permitirme interactuar con el público y entre todos, ustedes y nosotros, protejámonos y que Dios haga el resto. Muchas gracias, que pasen buenos días. Bien. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Martínez Selman, por responder a nuestro llamado. Gracias a ustedes y tengan un feliz día. Muchísimas Igual, gracias. sí. Nos vamos a una Muy pausa amable. comercial y retornamos con más informaciones. Continúe viendo Tiempo TV.